Buenas noches a todos y todas. Hoy, domingo 18 de octubre del 2020, estamos nuevamente en un spoiler en cuarentena. Este es el último episodio de esta segunda temporada de Spoiler en Cuarentena, este segmento hermoso que tenemos desde Cronistas Latinoamericanos. En esta oportunidad tenemos la presentación del libro El lado áspero de la ternura, editado por la editorial Peces de Ciudad este mismo año. La autora, como verán, es Morena Ponce. La presento. Morena Ponce tiene 23 años y nació en la bella ciudad patagónica de San Carlos de Bariloche. Es poeta, asistente literaria y se dedica a dar talleres intensivos de poesía y escritura creativa. En 2018 publicó su primer poemario de manera autogestiva, el cual se llama Mientras buscábamos un lugar donde dormir. El lado áspero de la ternura, publicado en agosto del 2020 mediante la editorial Peces de Ciudad, es su segundo libro. Próximamente saldrá su tercer poemario, Materia Blanda, mediante el sello Ausencia Editora. Morena Ponce, la autora que presenta su libro hoy con nosotros, publica gran parte de su trabajo en redes sociales bajo el seudónimo de Pibita del Sur. Hola More, ¿cómo estás? Hola Juli, un gusto saludarte. Bien, muy ansiosa por charlar con vos y presentar este libro. Muy bien, le comento al público que no es particularmente de Argentina, hoy se celebra el Día de la Madre en Argentina. Quería preguntarte, More, ¿cómo pasaste el Día de la Madre en esta época de cuarentena? Bien, muy bien, todo tranquilo. En casa yo vivo sola con mi mamá, así que como muy tranquilo y respetando todos los cuidados y los protocolos en general. Así que nada, muy familiar entre nosotras dos. Muy bien, me alegra que sea un evento íntimo, tomando los recaudos necesarios. Le recomiendo a la gente, antes de iniciar en la presentación, no olviden por favor quedarse en sus casas, lavarse las manos, mantener la distancia. Y bueno, antes de iniciar precisamente con la presentación, me gustaría agradecerte por haber aceptado nuestra propuesta. Es para nosotros, sin lugar a duda, un gran honor tenerte acá presentando tu libro. Nos complace mucho que hayas aceptado presentarlo con nosotros. Me gustaría también, si se me permite, mandarle un saludo y un agradecimiento también a la querida Sole Blanco, la editora de Peces de Ciudad, porque nos permitió que presentes tu libro en la plataforma, así que a ella le mando también un fuerte abrazo y la felicito mucho por las ediciones que hace, le recomienda a la audiencia los libros del catálogo de Peces de Ciudad. Yo leo mucho esa editorial, me gusta mucho la poesía y dentro de lo que es literatura contemporánea y particularmente la poesía es sin lugar a dudas una gran editorial. Sí, no, bueno, le mandamos un saludo a Sole también, que es un amor, y bancó como todo este proyecto en este año que fue medio catastrófico, y agradecerles a vos y a ustedes en general por el espacio. Es súper importante como seguir tejiendo estas redes a pesar y no tanto de la virtualidad, así que nada, yo muy agradecida de este espacio y de la entrevista que salió hace unos días también. Muchas gracias, muy bien. Morena hace referencia a una entrevista que publicamos en nuestra página www.cronistaslatinoamericanos.com. En el segmento de literatura hacemos entrevistas, tenemos varios autores, incluso varios también de Peces de Ciudad, y en este caso nos convoca Spoiler en Cuarentena, que es, como verán, un segmento audiovisual donde realizamos charlas y presentaciones de libro. Esta es nuestra última temporada. Ahora voy a arrancar con las preguntas que corresponden a la presentación del libro. Pero les quería comentar a la audiencia que hubo charlas sobre migración, sobre antropología urbana, sobre el aborto como política pública. Hubo presentaciones de libros de distinto tipo, ensayos sobre la transición a la democracia de Argentina, cuentos de terror la semana pasada de Pablo Martínez Burquet y libros de poesía como el de Morena Ponce de hoy o mi libro El Fuego Indicado que se presentó el 23 de agosto también por Spoiler en Cuarentena. Y ahora, si se me permite, para ir entrando en ambiente, More, que lo que más importa hoy es la presentación de tu libro, la presentación de tu poemario.
sin más preámbulos, te quería invitar a que leas algún poema de tu libro para que le compartas al público la poesía que estuviste escribiendo y que se publicó en Peces de Ciudad. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Bueno, mi libro es este, que lo tengo acá, chiquitito. Me parece bien empezar con un poema, ya que es el Día de la Madre, que habla un poco y está dedicado a mi mamá. Así que, ¿te parece? Sí, empiezo con ese. Dice así. Una ola que rompe la fuerza de un mar entero estallando contra la arena. Una semilla que se abre paso en el cemento, las raíces de un árbol inquebrantable, la resistencia de una ciudad que se levanta después de una catástrofe, el abrazo que reúne las partes de un cuerpo derrotado, la mano que regenera la piel después de un corte, la sonrisa impoluta que no permite darse por vencida, el amor perenne que construye un hogar de la nada misma. Todo eso, mi madre. Ese es un poema que le escribí a mi mamá. Me cuesta como un poco a veces escribirle cosas a ella, pero me parecía bien que tenga ese espacio en el libro. Muy bien, muy bien. Me gusta. A mí también me resulta difícil escribir a veces sobre una madre. Son las personas quizás más importantes de nuestras vidas, pero no siempre son las mejores musas inspiradoras de poesías, lo cual es a veces paradójico. Es como difícil, sí, 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 la verdad. Y este debe haber sido como uno de los primeros, o sea, tengo cosas muy, muy por ahí, es muy difícil. Muy bien. Pero sí. ¿Querés leernos algún poema más antes de que arranque con algunas preguntas? A ver, voy a ir como en orden del librito y voy a leer el segundo poema. No tienen título, están todos, en realidad el título son números, está como Sí, sí, sí. numerado, Está en números romanos el título, está en digamos. números romanos, claro. Así que este es el 2 y dice así. Pensé que podía ver el lado bueno de las despedidas, reconstruir el descampado, llenarlo de flores, ahogarme en la lluvia, respirar despacio, mantener la calma, disfrutar la euforia, todo con el mismo cuerpo, pero no. Voy perdiendo partes irrecuperables en cada combate, las zapatillas se estancan en un lodo insoportable que me succiona por cada movimiento sin éxito que hago. Pensé que podía ver el lado bueno de las distancias, de los desencuentros, de las palabras no dichas, pero no. El viento sigue azotando todas mis germinaciones, el sol no es tan fuerte en estos días. Acá nunca asoma el verano, todo es más bien un otoño que se empecina a dejarme desnuda en el medio de la calle. Muerte necesaria, ya sé, pero a veces también insoportable. Muy bien. Le comento al público, vamos a entrar en un segmento de preguntas introductorias, no tanto a la obra en sí, sobre la cual vamos a profundizar más adelante. Les pido a los interesados que estén viendo esto que por favor se queden hasta el final. Ahora quiero hacer unas preguntas, More, si me lo permitís, introductorias a la autora, a vos como persona y cómo llegaste a la literatura. Lo primero que quería preguntarte es precisamente eso. ¿Cómo fue tu acercamiento a la literatura? ¿Cuándo empezaste a leer? ¿De niña, de adolescente, de grande? ¿Y cuáles fueron los primeros libros que leíste, si nos podés mencionar? Estuve pensando estos últimos meses un poco cómo había sido mi acercamiento en general, un poco a la literatura, porque yo últimamente digo como que empecé a escribir desde los 18 para acá, pero la realidad es que no, y me puse a ahondar como en mi vida en general y siempre fui muy pues en la primaria, de ir mucho a la biblioteca que había en la primaria y de sacar libros. Después como mucho, no sé, por ejemplo, ir al súper y quedarme mucho en la sección de libros y cuentos para niños. En ese momento tengo muchos cuentos que me compraba en ese tiempo, o después era mucho de, como nunca quise juguetes, siempre quise revistas y esas cosas. Y creo que ese fue como un acercamiento primario a la lectura en general.
Y después, ya entrando en la secundaria, eh, bueno, siempre como lengua y literatura, mi materia favorita, me gustaba mucho escribir en ese momento como leyendas y todas cosas así. Y tuve una profesora de literatura que fue muy clave y muy buena profesora de literatura que nos acercó como desde otro lado y no de tanto lo clásico, así como eh, intelectual y todo como lo que se supone aburrido, digamos, para gente de esa edad en ese momento. Eh, Nada, y ella nos acercó como literatura muy buena y ahí yo empecé a leer mucho. Hubieron dos libros como en esa etapa que me marcaron mucho. Uno fue Los ojos del perro siberiano, de Santa Ana, hace bastante, hace un montón de años, eh, pero porque se hablaba de algo distinto, ¿no? Que en ese momento como no se hablaba tanto, que era sobre SIDA. Y después otro libro que me gustó mucho, que es uno de mis favoritos, que lo tengo acá, que se llama Sputnik, mi amor, que es de Haruki Murakami. Eh, que después por mucho tiempo fue como mi escritor favorito, porque es una novela, cuento para quien no conoce, como que viaja en el tiempo y toca temas que yo en ese momento estaba como transitando en mi adolescencia, y es como muy detallista en imágenes y todo eso, y a mí eso como disparó mucho en mi escritura después. Que bueno, se fue complementando, mi escritura en general se fue complementando con lo que iba leyendo, pero la verdad que era como un ejercicio que hacía tipo yo habitualmente, no era algo que decía, bueno, me gustaría ser escritora o algo así. Pero siempre estuvo como esa parte ahí metida. Siempre, no es que fui buena, pero por ejemplo para matemáticas, ciencias y todo eso era como más reacia y lo que era literatura iba mejor. Muy bien, me quedé con eso que decías que o sea, para el público latinoamericano puede resultar anormal. Vos decías que fuiste al súper y te quedabas mirando los libros. Eso, no en todos los países de América Latina hay libros en los supermercados y me vino a la mente una entrevista que le hicimos a Vanina, a Melina Alexia Barnaboglu, que es una poeta también que publicó en Caleta Olivia, y ella nos decía que Argentina es un país muy librero, muy lector y muy editor, y eso es real. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, le comento al público, que es una ciudad que tiene una gran cantidad de librerías, es una de las ciudades con más librerías del mundo, y es muy común en Argentina, en Buenos Aires particularmente, que la gente viaje en transporte público leyendo. No todos, lógicamente, quizás no en hora pico, pero es normal que en el subte o en el colectivo haya gente leyendo. Y lo mismo pasa cuando vas a la playa. Vos vas a la playa en Mar del Plata o en otros lugares, le cuento al público latinoamericano que está viendo esto, y es muy normal ver argentinos leyendo libros. Y cuando vos vas a las playas, por ejemplo, de Brasil, no es tan normal. La gente hace deporte, pero no está consumiendo libros, no está consumiendo literatura. Eso es una característica muy nuestra que marca un poco tu acercamiento a la literatura, porque como bien dijiste, de chica ibas a los supermercados y te generaban curiosidad los libros. Eso es algo, entre comillas, extraño y ajeno para un oyente que nos puede estar viendo en otro país. Sí, la verdad que sí. Yo soy hija única, aparte. Creo que eso tiene un poco que ver igual, porque es como no sé, no que era muy solitaria, pero sí me gustaba estar sola. eh, y nada, y cuando íbamos al supermercado, mi mamá compraba y yo me quedaba ahí y no me movía, digamos, y no era una niña perdida, sino que me quedaba ahí horas. Y después siempre me llevaba algún cuento o algo así, o también recuerdo en un momento que hubo, no me acuerdo de quién era la presentación de un libro, de una novela, pero yo fui, tipo, aparte sola con mi madre, y me acuerdo que compré un libro y me lo firmó, ese fue como el primer libro firmado que tuve en ese momento, y era chica, y no sé si era tan ¿A consciente qué de que eso edad, me más o menos? gustaba, no sé, 7, 8 años. De esas cosas me doy cuenta ahora en realidad, porque tampoco es que las tengo tan presentes, pero cuando me puse a hurgar estos meses de cuarentena, de dónde venía mi escritura y un poco así, recordé esas cosas que obviamente como que iban desencadenando en esto que hago ahora. Muy bien.
Y adentrándonos un poco en el género de la poesía, vos mencionaste 2 libros que son novelas, mencionaste el de Murakami, mencionaste Los ojos del perro siberiano. Te quería preguntar cuáles o cómo fueron, digamos, tus primeras aproximaciones a la poesía en particular. Mis primeras, sí, mis primeros acercamientos fueron a los 16 y a los 17. Acá en Bariloche es una ciudad chica dentro de todo, ahora está como un poco más grande, pero es chica, y a 2 cuadras de mi casa había abierto un centro cultural que funcionaba medio como bar. eh, y durante la semana había como un calendario de distintas actividades, y los miércoles eran miércoles de poesía, y en esos miércoles de poesía, no sé, de 7 a 10 de la noche se leía poesía aleatoriamente, iba la gente y leía. Sí, micrófono abierto se llama Claro, ese estilo de evento. y nada, y era gente de distintas edades, la mayoría era gente más grande que yo, de todas formas, pero bueno, a mí me quedaba a 2 cuadras de mi casa, entonces iba absolutamente todos los días, ahí como tuve un acercamiento muy grande en ese momento, tipo a la cultura en general. Y entonces esos miércoles, bueno, yo iba, escuchaba, de paso compartía con otra gente, conocía con otra gente, y muy pocas veces me subía a leer porque me daba mucha vergüenza, o sea, como el micrófono, todo muy ahí, y yo en ese momento escribía como cosas muy, no sé, o sea, en ese momento a mí me gustaba lo que yo escribía, ¿no? Digamos, pero ahora es como que me da un poco de vergüenza. Y, y nada, pero lo hacía, después cuando ya fui como agarrando un poco más de confianza, nada, iba, leía, me hice muy amiga de toda la gente, era como una comunidad en realidad que íbamos siempre. Eh, entonces ese creo que fue mi primer acercamiento, así como a la poesía y a la lectura en general. Eh, y también me parecía como un ámbito muy lindo y como muy sano para ese momento de mi vida. Estaba bueno, yo disfrutaba mucho de ir, iba sola, todos los amigos que me hice en ese momento estaban ahí y eran de ahí, digamos, pero yo iba sola. Y ese fue un gran espacio para mí que duró como 1 año y medio, 2, que todos los miércoles iba. eh, y escuchaba o leía, y demás. Y después ya fue algo, o sea, después de ahí quedó en mí, digamos, y ahí como yo empecé a escribir, eh, muy para mí igual. Y después aparecieron las redes sociales, ya un poquito más grande. No sé. Sí, te quería hacer un comentario y una pregunta también al respecto de esto que comentabas. Te quería preguntar si en la escuela no les dieron poesía para leer. Yo recuerdo que a mí me dieron García Lorca, Neruda, y después el otro comentario que te iba a decir es que es muy normal, le pasa a mucha gente que a medida que vas creciendo, se dice que vas mejorando y que lo primero que escribiste no te termina gustando y decir, ¿cómo mierda escribí esto? O cosas por el estilo. Le pasa, yo he leído muchas entrevistas donde a muchos escritores le comentan eso. Digamos que su vínculo con sus primeras obras no les convence del todo y cosas por el estilo. No sé si es una estrategia de marketing para vender lo más novedoso o si efectivamente termina pasando eso. Pero sí, dicen que es muy normal. Y bueno, quería preguntarte esto de la escuela, si no te daban poesía a vos en la escuela. No, la realidad es que no. Acá yo fui a la secundaria 5 años, sé que en otros colegios más técnicos son 6, pero acá son 5, y ponerle hasta el tercer año tenía una profesora de lengua y literatura que era una señora muy mayor y era como todo muy clásico, y la verdad que la materia se convertía como medio en un bodrio. Y después del tercer año aparece Mariana, que le mandamos un besito. Que ella nos trajo como esta literatura, pero era todo más novela, y demás, y quizás más películas, que después como habían sido libros y después se hicieron películas. Quizás en algún momento como analizamos alguna canción, eh, pero no mucho más, como el tema de la poesía no se tocaba en realidad, en general. Estaría bueno que suceda. Bien, bueno, ahora sí, para adentrarnos un poco más en la obra, te quería proponer si por favor podés leer unos poemas más. Ok, dale. A ver, y no, bueno, y con respecto a esto que también decías
de esta estrategia de marketing. A mí me costó mucho, me di cuenta mucho con la edición de este libro como que se fue haciendo, la idea era que salga en marzo y salió ahora en agosto por la pandemia, pero mientras tanto el libro estaba como armado ahí y yo cada vez que leía los poemas era como tipo, ya los quería cambiar y en un momento como, bueno, fue como, bueno, déjalo descansar porque los elegiste en un momento por algo, pero a mí me pasa mucho eso, de que pasa el tiempo y es como, bueno, esto capaz que no está tan bueno y eso. Claro. A mí particularmente no. Yo los poemas que quedaron en mi poemario como que me parecía que, no Bien. sé, estaba como contento con cómo quedó. La verdad que, pero sé que a mucha gente le pasa eso que decís. Es Sí, sí. bastante frecuente. Sí, no, yo la verdad que muy contenta, pero bueno, había sido un proceso como que nunca había hecho, tipo con correcciones y demás, que fueron muy sutiles igual porque Sole como me acompañó mucho en el proceso, pero nada, era como una cuestión de que pasaba el tiempo y crecía mi inseguridad, digamos, más que otra cosa. Bueno, voy a leer otro que es un poquito cortito y dice así. Siempre que encaro para tu casa lo hago como si fuera la primera vez. Elijo la ropa, me pongo perfume y hasta a veces me pinto los labios, como si nunca me hubieras visto destrozada por los remolinos de ausencia, como si nunca me hubieras secado estas lágrimas que hacen barro con el maquillaje en la almohada, como si nunca hubieras tenido mi corazón palpitando en tus manos. No lo sé a ciencia cierta, quizás es una patología que se repite incansablemente dentro de mí. Eso, lo de intentar camuflar lo que se rompe. Ese es Muy el bien. tercer poema del libro. Está muy bien. Si querés, te iba a hacer ese comentario que si podías digas el título, digamos, el poema 3. El poema 3. Y sí, y si querés, podés leer alguno más, ¿eh? Estás invitada. Dale, a ver, me voy a fijar. Uno que no sea tan triste. Pasa que este libro es como, bueno, invitamos a la gente que lea la entrevista, pero es como una autopista emocional, literal, de mis primeros años en Buenos Aires. Y vienen un poquito así. Voy a ver alguno que... Mientras encontrás alguno, si querés, me podés ir contando cómo fue ese cambio de ir a Buenos Aires, cómo fue ir, digamos, a la gran ciudad. Wow. Bueno, cuando termino el secundario, a los 17, primero me voy a vivir me voy de Bariloche, viajo a Sí. estudiar y a anotarme en comunicación social en Mendoza, que es otra provincia. Estudio un año de comunicación social, como que sabía que quería hacer algo encarado a esto que me gustaba de literatura, comunicación. Tenía muchas ganas de hacer radio en ese momento. Entonces voy a estudiar a Mendoza, estudio un año y yo como viví en esta ciudad chica toda mi vida, digamos, tenía como muchas ganas de estar en una ciudad grande. Y Mendoza me parecía grande, pero como no era lo que yo quería o no encontré lo que yo estaba buscando, que en ese momento tampoco lo tenía muy claro. Entonces vuelvo a Bariloche y al año siguiente me voy a Buenos Aires. Enamorada, yo muy fascinada con todo. Como siempre había sido mi primer plan, pero la verdad que las cosas no se habían dado bien. Y bueno, nada, llego a los 18, empiezo a trabajar un poco como... Ahí no estaba tan conectada con el mundo cultural, sí asistía a eventos, pero yo no era parte de esos eventos, como iba muy a mirar. Sí, a mí me pasa eso también. Asisto a varios lugares, pero sin ningún tipo de rol protagónico, más que ser un mero espectador. Claro, no. Y en ese momento tampoco estaba la posibilidad de que suceda, digamos. O sea, todo lo que yo hacía a nivel artístico lo hacía para mí y todavía no era que hacía algo a nivel artístico, era como todo muy, muy personal. Y estuve viviendo en Buenos Aires unos 3 años, entre idas y vueltas en Bariloche. Y estos 2 últimos años y medio, casi 3, comienza mi acercamiento a las redes sociales, que es donde ahí yo empiezo a mostrar un poco lo que hago. Primero empecé como publicando en Twitter, en un momento, como algo muy personal,
Y también hay una corriente de literatura en Twitter que se llama Twitteratura y tiene mira, la capacidad, no sé si sabías, tiene la capacidad de hacer literatura en pocos caracteres. Es muy particular. Hay una poeta boliviana que mezcla estas cuestiones tecnológicas con la literatura, es muy interesante lo que hace, se llama Lucía Carvalho y colabora con nosotros, con cronistas latinoamericanos varias veces. Es importante esto de acercar, ¿viste? Tecnologías y literatura y todo. Y ahora sí. sí, más allá del paréntesis que te que te hice, te invito a seguir con tu respuesta. Sí, bueno, yo como empecé a descubrir un poco ahí que había, en ese momento, como no se usaba, ahora yo siento que se usa mucho más, esto fue hace como 2 años atrás, o un año y medio atrás, y publicaba como lo que entraba, digamos, pues tampoco entraba tanto, y si no subía alguna que otra foto, y se retuiteaban, y algunas se hacían tipo medio virales, y ahí es donde yo empiezo como a tener como cierta respuesta del otro lado. Pero todo muy, muy, muy precario, como sin ningún fin. Y hasta que después me muevo a Instagram, o sea, mi Instagram personal empiezo a subir cosas ahí, como Twitter, un ambiente tipo medio muy raro, como Muy, es muy medio, politizado es Twitter. era muy raro, claro, como en ese momento yo no sé si estaba como para eso. Entonces, nada, empecé a compartir en Instagram y ahí es donde eh, nada, pasa esto de empezar a conocer gente que estaba haciendo lo mismo que yo y más o menos al mismo tiempo de empezar a publicar. Y nada, de ir conociendo gente, haciendo puentes y ahí empecé como a asistir a eventos de amigos y amigas en general que me invitaban a leer y eso para mí fue como toda una locura, de como muchas cosas para atravesar porque tenía que romper con mi vergüenza, o sea, tenía que mostrar como las cosas que hacía, Claro. que me encantaba, ¿no? Pero era como todo algo nuevo. Y bueno, nada, ahí empezó todo el desarrollo en Buenos Aires y ahí yo me di cuenta que era el lugar en el que quería estar. Ahora estoy en Bariloche porque la idea era irme en marzo y quedé varada acá. Eh, pero la idea era como ahora que todo está más firme, encarar cosas culturales más serias allá, digamos. Y esa fue un poco mi historia, de idas y vueltas. Y bueno, y en todo eso se desarrolla lo que es el libro, digamos, ¿no? Todas mis primeras experiencias así como fuertes. Muy bien. Eh, Voy a leer un poema que es cortito, que es para mis amigas, que ya que estaba hablando de ellas, eh, Que que tiene seguramente estén viendo esto. que seguramente estén viendo esto, les voy a mandar un beso. Es el poema número 6 y tiene una cita antes que es de Eduardo Galeano, del libro de los abrazos, que la voy a leer también. Eh, y dice así: en los suburbios de La Habana llaman al amigo mi tierra o mi sangre. En Caracas el amigo es mi pana o mi llave. Pana por panadería, la fuente del buen pan para las hambres del alma, y llave por llave, me dice Mario Benedetti. Y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en los tiempos del terror, él llevaba 5 llaves ajenas en su llavero, 5 llaves de 5 casas, de 5 amigos, las llaves que lo salvaron. Y el poema dice así: mis amigas dicen que el amor a veces genera algo parecido al vértigo y tienen razón, siempre tienen razón. Aunque ese día me hubiese gustado confesarles que a mí su amor me hace sentir en tierra firme. Ese es un poema para mis amigas, eh, que fueron muy importantes en todo ese proceso de yo poder empezar a vivir en Buenos Aires. Viví mucho tiempo al principio en casa de muchos amigos, hasta como que me pude adecuar, y también fueron como mi lugar seguro y mi espacio cómodo. Sin mis amigos no hubiera podido como afrontar toda la vorágine de Buenos Aires, me parece. Estoy segura de eso. Así que bueno, La ciudad de la furia, le decía Cerati. sí, así que nada, un pilar muy importante, la Muy verdad que bien. sí. Me diste, citando lo que dijiste de Galeano, esa cita que hiciste, que si no me equivoco es un epígrafe. Quería preguntarte, a mí me llamó la atención que también tenés una cita de un poeta contemporáneo muy reconocido, que es Joshua.
¿Qué Sí. representa Joshua para vos y por qué elegiste a este autor y no a otro? La realidad es que a Joshua yo lo conozco el año pasado, a esta altura del año. La verdad que me hubiese gustado conocerlo mucho antes, pero lo conozco por Cami, una de mis mejores amigas, el año pasado y a raíz de eso empiezo a consumir mucho lo que eran sus poesías en general. Eh, y yo para esa época, el año pasado, estaba en Buenos Aires, quedándome en zona oeste, que es de donde era Joshua. Y entonces como me acompaña mucho en el proceso de esos últimos tiempos en Buenos Aires, y después ya encarando lo que es este año, me regalan las obras completas de Joshua, que lo tengo acá, acá en la mesita. Eh, y la realidad es que me atraviesa de un montón de aspectos. Primero porque me parece que es un acercamiento a una poesía que no es a la que estamos como acostumbrados en general, o lo clásico, o lo que se llama poesía o demás. Y últimamente estoy como aprovechando muchos esos espacios contemporáneos, ¿no? Y esos autores contemporáneos en general. Primero porque me interpelan mucho y hablan de vivencias que yo tengo cercanas. Y segundo porque nada, me parece que el trabajo de Joshua en general y de la vida de Joshua en general me interpela mucho desde el lado de la marginalidad y de un montón de cosas. Pero bueno, nada, el epígrafe que elegí, siento que va como un poco con el libro. Eh, el epígrafe es de un poema de Joshua que se llama Los nenes con los nenes, y dice siempre voy a quererte, después me di cuenta. Y siento que engloba un poco esa ternura de la que habla el libro, como del amor después del amor, una cosa así. Entonces, Le, eso fue. Sí, le iba a comentar al público porque acá hay público latinoamericano y no todos saben bien quién fue Joshua y cuál fue su aporte o qué características tenía su literatura. Joshua fue un poeta contemporáneo que falleció hace pocos años, era abiertamente homosexual y su poesía, en cierto punto, su obra literaria buscaba reivindicar y normalizar esa identidad sexual que representa en cierto punto a una minoría marginada y durante muchos años, digamos, criticada y cuestionada por muchos sectores. Él, digamos, se encargó de romper todos los tabúes en torno al lenguaje y sus poesías abordaban esas temáticas, usaba un lenguaje fuerte, un lenguaje que interpelaba al lector. Por ejemplo, uno de sus libros, si no me equivoco, se llama Pija, Birra y Faso, en cierto punto parodiando la famosa película de fines de los 90, Pizza, Birra y Faso. Él escribió una obra fuerte sobre esto, hablando también de la marginalidad. La película esta que estoy citando es una película, si no me equivoco, del año 98, si no me equivoco, o del 99 o 2000, por ahí, pero de la marginalidad social. Y Joshua también abordaba estas temáticas. Los que lo conocieron dicen que fue una persona que se inventó a sí misma, que estaba a las 24 horas pensando en hacer arte, que llevaba una libretita y hacía anotaciones, iba escribiendo poesías con un lápiz, etcétera. Y con respecto a su obra, también dicen que es en ciertos puntos una cruzada, dicen algunos, según estuve leyendo entrevistas e investigando también sobre el autor. Lo que dicen algunos críticos y analistas que lo que él hacía era hacer una especie de cruzada contra los prejuicios sociales sobre la pobreza, la marginalidad, la homosexualidad, la cumbia, los consumos en cierto punto problemáticos que son medio característicos de la noche, los encuentros sexuales casuales, y la juventud marginal, sobre todo del conurbano. Es una obra realmente muy interesante, la de Joshua, se la recomiendo a los que estén interesados en esas temáticas. Sin lugar a dudas es un autor muy talentoso y el libro que vos tenés, More, que recopila sus obras completas, es sin lugar a dudas uno de los elementos más valiosos que salieron en la industria editorial argentina en el último tiempo con respecto a los autores
más en cierto punto independientes, autogestivos, marginados, etcétera. La verdad que te felicito y me veía en la obligación de hacer esa pregunta y posteriormente esa aclaración para que se entienda quién fue el autor, qué importancia tenía en el último tiempo en la literatura argentina contemporánea, más que nada en el ámbito de la poesía. Y Sí, ahora lo sí, tengo. Ay, perdón. sí, no, decime. No, que este es el libro que lo quería mostrar, que fue un regalo, la verdad, que Grande, increíble. sí. Y están todas sus obras y tiene dibujos de él también. Y nada, y como últimamente muy, como yo muy sumergida a todo esto, ¿no? Como de la poesía más disruptiva en general. Después recomiendo así como muy cortito, hay otro poeta que se llama César González, eh, que nada, que tiene como 3 obras muy buenas y también viene de este lado desde la marginalidad. Y ahora es director de cine, poeta, hace bastantes cosas, así que también recomiendo. Sí, otro autor recomendable que está más o menos asociado también a la marginalidad es Washington Cucurto, que Ujú. tiene una editorial que se lo hizo a Cartonera, que se encarga o sea, hace los libros supuestamente con cartón reciclado y toda una movida sustentable y dándole empleo a la gente marginal, en cierto punto, como son los cartoneros, una propuesta cultural más que interesante. Y ahora sí, si se me permite, volviendo a tu obra, que es lo que nos compete hoy, es lo importante, lo que nos convoca es la presentación del lado áspero de la ternura, este libro de Morena Ponce, editado por Peces de Ciudad. Te quería preguntar, ¿qué te animó a escribir este libro y si alguien influyó en esto? Em, lo que me animó a escribir este libro en general era como para poder darle no sé si un cierre o un comienzo, pero a esos primeros años en Buenos Aires que para mí fueron como muy significativos en general. O sea, yo tenía 18 años y eran como mis primeros acercamientos fuertes como a vivir sola, al amor, al desamor, como a la soledad. Y en cierto punto como a encontrarme conmigo misma en un montón de situaciones. Y me parecía, como desde siempre tuve la idea de que eso quede en algún lugar, y si podía ser y si como terminó siendo mi primer libro, la verdad es que fue genial, porque también eso yo siento que, por más que este libro salió hace poco y demás, son como vivencias que pasaron hace tiempo o que me inspiraron hace tiempo, entonces la idea era que puedan estar todas juntas en algún lado y como recordatorio. Y después algo más me preguntaste, ¿quiénes inspiraron? Te pregunté, ¿qué te animó a escribir esto y si alguien influyó en la escritura de la obra? Y bueno, y el libro está basado básicamente en estas primeras vivencias y en todas las mujeres importantes en mi vida en esos años. Eh, no diría que está dedicado a esas personas, porque nada, son personas que estuvieron y algunas ya no y demás, pero sí influyeron en mi escritura y la desarrollaron, digamos. O sea, sin esas vivencias como no sé si estarían esos poemas y la verdad es que estuvo muy bueno escribirlos y después los despersonalicé, o sea, en ese momento eran como muy agarrados a esos sentimientos y a esos dolores o ausencias, y después como ya se convirtieron en poesía y quedaron ahí, pero sí, está como, se basa en todas las mujeres importantes de mi vida. Bien, antes de adentrarnos en las características propias del contenido poético que tiene el libro, quería hacerte una pregunta en cierto punto básica, clásica, curiosa y necesaria, que te puede hacer cualquier persona, pero me parecía importante que esté acá, es ¿por qué el título El lado áspero de la ternura? ¿Qué quisiste simbolizar? ¿Qué representa? ¿En qué poema lo ves? Em, este título antes era como una parte de un poema que yo tenía que hablaba como del lado áspero del silencio en general. Y siempre lo tuve ahí y quise hacer algo con eso y después cuando empezó como el rejunte de estos poemas y demás, todos me parecía que en un conjunto hablaban sobre
sobre como ese lado B del amor y de ese lado B de la ternura y de lo que queda con lo que uno fue feliz o con lo que uno vivió cierta situación, y qué se hace con eso, digamos, que no siempre es, no sé, sentimientos malos como ese resentimiento, o sea, como esas cosas no. Todo en lo que yo me basaba para escribir eran recuerdos o situaciones en las que yo había sido muy feliz o demás, o había tenido como muchas experiencias. eh, pero me parecía como remarcar también ese lado B de, de no malo de la ternura, pero sí como ese lado doloroso de lo que queda. Igual el libro después va como, empieza como muy crítico y después se va desarrollando como un crecimiento personal a lo largo del libro. Entonces ahí yo también encontré como la ternura, una nueva ternura, digamos, de lo que yo había sentido y de cómo termino el libro o de cómo yo me voy transformando a lo largo del paso del tiempo. Sí, a mí me gusta mucho el planteo que haces con respecto a la obra misma e incluso logro identificar en algunos poemas lo que estás diciendo, porque en cierto punto, me refiero a esto que dijiste del lado B del amor. En líneas generales hay como una cultura hegemónica mediante la cual el amor se romantiza, cuando en realidad el amor, o sea, cuando uno lo practica día a día, en la vida cotidiana de la gente real, no me refiero a las películas, a Disney, los cuentos, etcétera, sino que el amor implica frustración, a veces desilusión, a veces dolor, a veces distancia, a veces silencio, y eso está presente en tus poemas y es algo que me parece valioso, sobre lo cual vamos a profundizar un poquito más adelante. Pero Okay. me parecía importante hacer esta aclaración y este comentario con respecto al contenido de la obra y a los enfoques que vos hiciste, que vos lograste en tus poesías. Sí, fue algo que fue transcurriendo con el tiempo igual. Pero a mí la realidad es que los poemas o sea, tanto el principio como el libro y después cómo se va desarrollando, cuando los leo son cosas, por más que no resuene ahora quizás en este momento, pero son situaciones que a mí me atravesaron en su momento y como pude encontrar, desarrollarlos así. Y estaba bueno porque teniendo ese proceso pude ver ese lado B del que hablo, digamos, como encarar la ternura desde otro lado o desde el después. Y eso fue un proceso interesante para mí, tipo fuera de la poesía en general fue interesante para mí. Bien, ¿querés compartirnos algunos poemas más? Dale. Voy a leer un poema que me gusta mucho, que creo que es uno de mis favoritos del libro, que es el 13. El Y 13. dice así. En 2 días es tu cumpleaños y hace meses no tengo noticias tuyas. Es de noche y pienso en la puerta de tu casa, en el ascensor de tu edificio, en esa primera vez que nos tocamos, en tu cuarto a oscuras, en el olor a tu ropa, en mi cuerpo dejándose estrellar contra el espejo, en tus dedos traspasando mi carne, mi boca, mi cintura. En los besos transpirados y en las lenguas movedizas pienso en la plaza de tu barrio, en el colectivo que me deja un par de cuadras, en el nombre de tu calle, en los vecinos que nos vieron caminar de la mano, en la chica que una vez nos sacó una foto queriéndonos. Tu recuerdo, una bomba nuclear, mi pecho, Hiroshima. ¿Cómo haces el amor ahora? ¿Qué deseos pedís a medianoche? ¿Dónde guardás lo que no fuimos? ¿A quién le pedís que no te olvide? No importa, un recuerdo es algo muerto. Escribo poemas, no sé dónde estás. Me abrigo. Después de vos siempre llega el invierno. Muy Ese es bueno, uno de mis poemas favoritos. la verdad que me gustó mucho y puedo, eh, si se me permite decir o manifestar cuáles son mis favoritos y invitarte a que los leas. Sí, obvio, obvio, obvio. A mí me había gustado mucho el poema 30, que ya lo leíste, fue el primero que leíste sobre tu mamá. Uh-huh. Yo leí tu libro particularmente esta semana, eh, y es la semana del Día de la Madre. Estuve toda la semana pensando en los regalos, toda la semana pensando en cómo complacer a mi mamá. Así Es que es que difícil, es un momento muy difícil ese.
Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, y era muy oportuno, digamos, la lectura de ese. Después hubo otros que me gustaron. El poema 21 me había gustado mucho y el poema 24, entre otros. No sé si alguno de esos lo puedes leer. A ver, el poema 21 y el 24. También me gustó, tengo anotado acá, el 27. Parece que estamos jugando tipo la quiniela o algo así, ¿viste? Pero, sí, sí, sí. Ok, voy a leer el 24. Dale. Que habla un poco de mi escritura en general. Y es el poema que está detrás en el libro, como en la contratapa. No tengo yo ese detalle, le comento al público, le agradezco mucho yo a Sole Blanco que me envió el libro, me lo envió en PDF, no tengo lógicamente la contratapa, así que fue aleatorio el comentario, no sabía que era la contratapa. Sí, 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 así que bueno, nada, te agradezco mucho el dato, no lo sabía, y si podés, se ve que seleccioné bien, porque... Muy bien, porque era una No, importante del... estaba inspirado porque no lo sabía eso, sinceramente no lo sabía. Hago. Bueno, y me gusta este porque es contracturado lo que venía leyendo, y dice así. Detrás de lo que escribo hay una voz, un cuerpo, una lengua sedienta. Detrás de lo que escribo están las excusas que me penetran, me dan forma, me disuelven. Detrás de lo que escribo, las palabras están devorando mi carne. Detrás de lo que escribo están los sueños que me debo. Me gustó mucho, me pareció muy profundo también. Ese, Introspectivo, autorreferencial y profundo, me gustó mucho. Tengo acá anotado también, me gustó el poema 4, no recuerdo si lo leíste. el cuadro es cortito. Sí, noté algo de erotismo y sensualidad. Y como yo tenía notado que el último poema es el 30, pero como está en números romanos es el triple X, casualmente, quería saber si querés leer el poema 4 que tiene, yo anoté que tenía algo de erotismo y sensualidad. Sí, es muy cortito, pero dice esto. Vos sabés que nunca serás papel en blanco en mis cuadernos después de tocarme de esta manera. Y habla un poco así, ¿no? Como un poco desde el recuerdo y desde donde nace la poesía y después un poco de lo corporal también. Que creo Sí, sí, sí. que lo escribí por lo corporal. No voy a mentir y voy a decir que lo escribí por la poesía porque fue muy así. Y esto no tiene que ver con este libro en particular, pero este año como estuve indagando mucho en poesía erótica y demás, que me parece muy interesante. No sé si hay tanto en general, pero me parece muy interesante como para Sí, investigar y ahondar. sí, sí, sí. Yo no en poesía erótica, pero leí un libro para entrevistar a una autora y para reseñar. Lo que me hizo Fernández se llama, de María Staudelman, editado por Azul Francia. Tiene erotismo también el libro. Y noté en el libro, vuelvo ahora al tema de las preguntas, noté que lográs mezclar cuestiones abstractas y no tangibles también con descripciones o escenas que fácilmente pueden reproducirse mentalmente por parte del que lo lee, ¿no? Apelás también mucho a lo sensitivo, vemos acá cuestiones asociadas al tacto, a lo auditivo, a lo olfativo, a lo visual, para citar algunos ejemplos, hablas de perfume, hablas de llanto, o sea, imágenes que uno puede, o sea, digamos, referencias a sensaciones que pueden ser fácilmente recreables mentalmente, hacerse una representación mental de lo que vos querés expresar. Yo te quería preguntar particularmente, y esta es la pregunta, ¿reconoces en tu estilo alguna influencia de algún poeta, algún o alguna poeta que hayas leído, contemporáneo o no? Eh, Creo que están, no sé si reconozco, pero leo mucho y consumo mucho poesía contemporánea en general de mis amigues y de gente que quiero mucho. Por ejemplo, en la entrevista que hicimos hace unos días hablaba de Martina Cruz, que es una poeta que yo admiro muchísimo,
y que tengo la suerte de conocer y demás. Pero después hay otras, Camila Parrota, que es mi amiga con la que doy los talleres también. Bueno, Yoshua, consumo mucha poesía contemporánea y a la vez eso es lo que hace que yo pueda hablar como desde la experiencia cotidiana, digamos, y también lo que me permitió a mí saber que se podía hablar de esas cosas y que se podía hacer poesía con eso. A mí me parece muy importante eso. En los talleres que damos de escritura con Cami, en un momento hablamos un poco de esto, ¿no? De la poesía disruptiva y de tener un libro de Yoshua, por ejemplo, que habla de distintas temáticas, fuera de que está bueno como para romper con tabúes y demás, nos permite a nosotros como seres contemporáneos también hablar de nuestras propias vivencias y saber que con eso se puede hacer literatura también y poesía. Y bueno, nada, mi escritura en general tiene que ver mucho con la cotidianidad. Y ahora que estoy en cuarentena es como medio complicado, estoy como medio ahí, pero sí, realmente sí, me baso mucho en eso. Muy bien. Te quería decir también que al leer el libro uno puede notar que hay en algunos poemas un poco de tristeza, un poco de dolor. Voy a hablar de eso y voy a indagar sobre eso más adelante. También hay un poco de amor y un poco de ternura. Esos son los temas sobre los cuales venimos hablando. Para citar algunos ejemplos más concretos, por ejemplo, en el poema 23, está en la página 42, según el archivo que me pasó Sole Blanco, decís particularmente, siempre que celebramos nuestro amor, nacerán las flores. Siempre que celebremos nuestro amor, nacerán las flores. En el poema más adelante, en el poema 28, página 48, escribiste, hablás con una ternura tal que hace replantearse a cualquiera si estuvo gritando toda su vida. Este poema, recuerdo que lo leíste hace unos minutos. Lo que te quería preguntar es, ¿quién es la musa inspiradora de los fragmentos poéticos más tiernos del libro El lado áspero de la ternura? ¿Se puede preguntar eso o es confidencial y pasamos a otro tema? Respeto la confidencialidad del autor, ¿eh? O sea, claro, si no querés comentarlo, no lo digas y pasamos a otro tema. no. Lo musicalizamos con canciones de Caramalo, ¿viste? Podemos poner una cortina musical acá en este momento. Claro, no quiero hablar de eso, pasemos a otro tema. Sí, te juro. No, la si realidad... no estás obligada a responder, ¿eh? Ok, no, voy a decir algo en general. Que todos los libros, como logré reunir distintos poemas, como en el libro se habla de amor y de desamor, pero no está dedicado a una sola persona o no está inspirado en una sola persona, pues pasaron 3 años en el medio, entonces hay unas pares de personas. Cada una de esas mujeres importantes tiene como un poema dentro del libro. Y nada, esos 2 últimos poemas fueron para una persona que estuvo conmigo el año pasado, digamos, como importante. Pero nada, todo muy bien. Después yo me di cuenta en general como fui amoldando mucho, o sea, agradezco como la inspiración y que hayan sido musas de un montón de cosas, pero la verdad es que fui como regenerando sentimientos y conociendo experiencias nuevas, entonces nada, como no me molesta que esté ahí y la poesía está ahí igual y sigue representando muchas cosas para mí en general. Ponemos cortina musical otra vez. Sí, viene en sintonía en cierto punto lo que decís con unos planteos que están presentes en un libro de una autora contemporánea también. Se llama Denise Nenessian, la autora, y el libro es Chau Monogamia, donde habla también de nuevos formatos de relaciones interpersonales, de relaciones afectivas, de relaciones emotivas, bueno, como vos decías, son varias las musas que están en el poema, así que sí tiene un poco que ver con esto de no que haya un solo vínculo con una persona. Yo cuando escribí, no quiero ser muy autorreferencial, pero cuando yo escribí mi poemario, me pasó que la musa es una sola, que claro. Es mi novia, mi pareja actual, es una sola musa todos los poemas. Acá es más de una y tiene una característica particular y hay que valorarlo. Se habla también de poliamor en estos tiempos para los jóvenes.
Así que vienen en cierto punto, no a corromper, pero sí a marcar una disrupción con los modos tradicionales de relacionarse y afrontar los vínculos de pareja, que me parece a mí muy bien, muy novedoso y muy valioso. Sí, re. Yo, nada, como era mi primer libro y también muchas experiencias estaban basadas en eso, que eran amores importantes, ¿no? Como fueron personas importantes en mi vida en general, fuera de lo amoroso. Me parecía que estaba bueno como nada, como dejarlo ahí también como para esto que decía al principio, como cerrar una etapa y a la vez abrir esto de publicar y demás, pero ya para poder seguir con otras cosas. Pero no quería que estas primeras experiencias queden como ahí en la nada flotando, eh, porque yo después tengo muchas ganas de hacer otras cosas y algunos de esos poemas me parecía que estaban buenos, que suceda algo con ellos. Eh, y bueno, nada, y eran mis experiencias y yo las quería poner porque era mi libro. Así que no, pero todo muy bien. Y a mí me gusta mucho que haya como esa diversidad de sentimientos, pues todos fueron muy distintos. Muy bien. Paso a la siguiente pregunta, que es sobre otro tema, que recopila también fragmentos de otros poemas. Me refiero como tema. Yo lo que hice, soy medio metodológico cuando leo, a veces voy seleccionando temáticamente los poemas. Con respecto a la tristeza y la nostalgia, que la vi de forma recurrente en más de una oportunidad a lo largo del poemario, el poema 17, que está en la página 31, menciona, cito un fragmento: hoy en la tarde tuve ganas de llorar en la góndola de los vinos. No siempre es necesario un gran recuerdo para ser consciente de la ausencia. También cito otro fragmento, si me lo permitís, el poema 20, que está en la página 34, dice: me salpican todos los amarres que no supe soltar, las despedidas que no pude tener, se me mojan los pies con los retazos de angustia por todo lo perdido. Pareciera en este poema puntual y en algunos otros también que sos una mujer sensible, propensa a llorar. Pareciera que las ausencias te duelen, que los recuerdos, como muchas veces pasa, no son siempre alegres. Y ante esto, te quería preguntar de forma más concreta, ¿de qué modo crees que la poesía sirve para canalizar el dolor? Sí, soy una persona muy sensible en general, eh, y como no me gusta estar sola. O sea, ahora ya lo tengo como más superado un poco el asunto y disfruto de mi soledad. Pero en un ¿Te momento era referís como, en términos afectivos, como que te gusta estar en pareja o que no te gusta estar sola, quedarte en en, tu casa en- sola? en la vida en general, o sea, tipo, no sé si tampoco es que me gusta estar en pareja todo el tiempo, pero no me gusta sentirme así como en soledad. Eso, ahora estoy más amigable conmigo y con mi espacio, pero en un momento como necesitaba o no estar con alguien, pero sí hacer cosas todo el tiempo, digamos, no me podía quedar como en soledad en mi casa. Y me olvidé la pregunta. Te la repito, te la repito. Esa es una pregunta medio filosófica, reflexiva. No sé si estaba inspirado o no, es en ese momento cuando la escribí, pero la pregunta es: ¿de qué modo crees que la poesía sirve para canalizar el dolor? A eso. Bueno, voy a hablar desde mi experiencia en general. Sí, sí, obvio, obvio. A mí me ayudó mucho eh, al principio del libro, como en agradecimientos, dice a las palabras por quedarse. Y realmente en toda esta soledad y en toda como esta angustia o en todos estos procesos de crecimiento, eh, hubieron muchos ida y vueltas de gente en general, conmigo misma, y la escritura y la poesía siempre como estuvo presente y para mí siempre fue una puerta eh, a reencontrarme con lo que yo estaba sintiendo también, como al verlo tipo en el papel o en distintos formatos o leer cosas de otras personas me hacían sentir como un poco más acompañada y no tan sola. Eh, y nada, y a la vez fue como la literatura lo que
tampoco quiero decir que tuve una vida trágica, digamos, o sea, no como las angustias de cualquier persona. Pero la poesía siempre fue algo que estuvo presente, y también lo que empezó y lo que generó básicamente mis vínculos en general después de esas primeras experiencias, porque a lo que me dedico ahora y lo que me gusta hacer y disfruto hacer tienen que ver con la poesía o desencadenaron en alguna forma de la escritura. Entonces, a mí me ayudó mucho a canalizar el dolor y a reconocerme y conocerme también. Eh, Me parece que es importante. Y también como si tuviera, tipo, leer cosas que había escrito antes o leer cosas de otros autores, era como un flashback a situaciones y también entendí muchas cosas a través de la literatura. Muy Como bien. no sé si podría haber hecho muchas cosas sin la poesía, es mi única herramienta creativa en general, no es que no sé, toco la guitarra por otro lado, o sea, como no mucho más. Bien. Con respecto a la siguiente pregunta y volviendo a tu obra, volviendo a tu poemario, otro de los temas que yo encontré bastante recurrente en varios de los poemas es la nostalgia. En el poema 9, por ejemplo, en la página 20, está presente. En el poema 13 también está presente. En el poema 14, que está en la página 27, escribiste: el amor al que me aferro es un recuerdo que se desdibuja. En el poema 15 también, seguido, mirá, 13, 14, 15, página 28, escribiste: la poesía se encarga de mantenerte tibia en mi memoria. Y la pregunta ahora, en concreto, esta es una de las últimas preguntas, le cuento al público, estamos casi terminando, casi finalizando la presentación de este libro, hermoso poemario, El lado áspero de la ternura, de Morena Ponce, editado por Peces de Ciudad. La pregunta es: ¿de qué modo crees que la poesía se puede relacionar con la memoria? Bueno, como mucho haciendo referencia a lo que decía recién, y a mí me sirvió como mucho para inmortalizar, y lo relacioné mucho desde ese lado de inmortalizar recuerdos y secuencias importantes. Y en esta parte me parece como importante citar a Pizarnik, que tiene un fragmento que dice: escribes poemas, no me lo acuerdo de memoria, tengo miedo de hacerlo mal, porque necesitas que un lugar sea lo que no es, o algo así. La tengo por acá, no me quiero leer mal. Sí, un lugar donde sea lo que no es. Y a mí me sirve para eso y me ayuda para eso también. Siento que inmortalizo cosas y las guardo en la memoria así. Soy mucho de escribir desde el recuerdo y desde las experiencias que vivo como en el día a día, y esa es mi forma de bajarlas y de mantenerlas ahí como intactas, digamos, cuando vos decís que me refiero mucho a olores o a colores o a sensaciones. Soy una persona como muy detallista, para todo en la vida, digamos, muy, muy detallista. em, y eso a mí me sirve mucho, y también a veces siento que por eso como la gente suele identificarse, porque también son situaciones que uno vive o cotidianamente o más o menos, pero que interpelan mucho a la memoria sensitiva o auditiva o demás. Eh, Eso, no sé si respondo. Sí, sí, sí. Me gustó eso que dijiste. Yo te hago un comentario. Yo estudié, con respecto a esto que decís de los detalles y que sos detallista, etcétera. Yo estudié chino muchos años Wow. y sí, sí, sí. Y hay un refrán chino, así como en Argentina vos tenés el refrán, no sé, al que madruga Dios le ayuda, cocodrilo que se duerme es cartera, etcétera. Hay un refrán que una vez me dijo el profesor de chino, que particularmente era taiwanés, o sea, no era chino chino. Este que me lo dijo era taiwanés, se llama Claudio Wang. Me dijo: los pequeños detalles hacen las grandes cosas. Sí. Imagínate el grado de detallista que a veces son los chinos, es una cultura milenaria, Amo. pero sí, por algo son potencia mundial a veces, porque están hasta en los pequeños Ahí. detalles. Es una frase que me quedó guardada. Yo no soy muy detallista, admito ser bastante desprolijo incluso,
pero esa frase me quedó como una especie de crítica constructiva también que hay que estar en los pequeños detalles, y vos en tus poemas veo yo y noto que estás en varios casos en algunos pequeños detalles, sobre todo en lo que respecta a lo sensitivo, me parece. Sí, sí, la verdad que sí, soy muy dos cosas en la vida. No, soy muy estructurada y soy muy detallista, como me gusta, tipo, como todo bien. O sea, si no están las cosas como planificadas, es como que me pone un poco de mal humor, como muy así. Pero detallista sí, no sé, como en cosas chiquitas, tipo movimientos de la cara, gestos. eh, y si no me los voy como anotando, pero mis anotaciones del celular son como momentos, no es tipo una frase, no sé, ponele sol a las 7 de la tarde o una cosa así. Eh, y ahí yo tipo vuelvo al recuerdo, digamos. Pero las anotaciones son todos detalles, la mayoría. Muy bien. Yo, nada, un comentario. También soy estructurado, no soy detallista, pero sí, planificamos bien este evento y estoy conforme, estoy muy contento por cómo está saliendo. Te quería decir, volviendo a este tema de la pregunta, esta es una de las últimas preguntas. En el poema 29, que está en la página 49, afirmás: necesito ser tierra húmeda para lo que viene. La pregunta al respecto, señorita Morena Ponce, es la siguiente. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se viene? ¿Se viene algún libro nuevo en el 2021? Sí, sí, estoy muy contenta porque, bueno, nada, este libro en realidad que va a salir para ahora, así noviembre, diciembre, enero, no se sabe bien, como era planificado para este año, pero como todo esto sucedió a nivel pandemia y demás, todo se atrasó un poco, pero la verdad que yo disfruté de todo el proceso, así que estoy muy contenta y va a salir Materia Blanda, que es mi segundo libro. En realidad sería como mi tercer poemario, pues el primero yo lo cuento también, aunque fue autogestivo, porque fue como algo, como lo primero que hice. Iba a salir con Ausencia Editora. Eh, nada, no quiero adelantar mucho más, pero es eso, y estoy muy contenta con ese proceso. Y además para el año que viene planeo, no sé cómo se va a dar todo este contexto pandémico, pero poder hacer alguna que otra vez los talleres que doy de escritura y de poesía de manera presencial. La verdad que los talleres han sido como un gran sostén económico y de salud mental en este año, que de paso voy a contarle a la gente que los hago con Camila Parrota, que es una amiga y escritora también. Y empezamos a dar los talleres en marzo, la idea era poder darlos presencialmente, pero con la situación nos amoldamos a darlo de manera virtual. Y fue increíble, la verdad, como hace 8 meses venimos dando talleres a gente de muchos lugares del mundo. Eso está bueno, ¿no? Como la virtualidad también abre esas puertas a, no sé, yo lo doy desde Bariloche, ya desde La Plata, y tenemos gente hasta de Berlín, como una locura. Sí, sí, Y, ay, perdón. concuerdo en lo que decís de la virtualidad, que es clave. Sin la virtualidad, nosotros quizás no Podríamos. podríamos estar haciendo esto porque a nosotros desde cronistas no se me hubiese ocurrido hacer estas cosas y la gente estaría ahora, no sé, capaz saliendo a cenar o lo que sea, pero capaz hoy no tanto porque es el Día de la Madre, pero es probable que no le estén dando tanta bola porque la gente no estaría en su casa pegada a una computadora o a un celular o a un televisor, lo que sea. Sí, para mí esto de la virtualidad fue muy importante, algo que comentábamos en la entrevista de la otra vez que me hiciste desde Cronistas, es que yo siempre viví como acá en esta ciudad, en Bariloche, entonces siempre me fue muy difícil como acercarme a la cultura o a talleres que daban en Buenos Aires o lo que sea. Y al dar este taller con Cami de manera virtual pudimos llegar a un montón de lugares que no hubiésemos llegado por cuestión de movilidad y tiempo y accesos y cualquier cosa. Y la verdad que fue increíble, para nosotros es una experiencia hermosa. Y nada, yo aprovecho mucho todo, o sea, no es que aprovecho mucho toda esta situación que pasó, pero siento que mucha gente se puso como en el papel de cómo llego a otros sitios si no me puedo
juntar tipo de manera presencial y para mí es importante porque se piensan como en otras cosas también. Y bueno, y no podríamos estar acá y quizás yo no podría haber presentado el libro de ninguna manera. Fue un año raro, es un año raro. Exacto. Bueno, ahora te propongo que leas unos poemas más, es la última tanda de lectura de poemas, así que nos podemos Ok. deleitar con unos poemas más de tu hermoso libro, tu hermoso poemario, El lado áspero de la ternura. Bueno, voy a leer eh, uno que es un poco largo y después voy a leer uno que mencionaste hace un ratito, eh, que ahí voy a contar con quién lo escribí, también que es creo que el único poema que está en el libro que está escrito en conjunto con alguien, pero ahora voy a leer uno mío que es el 22. Este poema habla un poco ya de como de mi momento de crecimiento, ¿no? En toda esta tragicomedia que pasó en el poemario. Eh, y dice un poco así. ¿Qué es de vos ahora que pasaron los años? A veces me pregunto qué partes conservás de la piba que fuiste en el verano que nos conocimos. Me intriga saber si todavía tenés esas estampitas maricas guardadas en la billetera o si todavía coleccionás las dedicatorias de los libros que comprabas en un 2x1 o en un 3%. A veces pienso en tus sueños y en todas tus metas y también prendo una vela amarilla para que nunca pierdas la pasión con la que hablabas por horas de las cosas que ya no te daban miedo. Pido que no te duelan las noches de poca luz y ruego también que siempre alguien te abrigue. Es que pasan los años y yo cada vez entiendo un poco más de qué iba el amor que te prometí en aquel entonces. ¿Dónde estarás ahora? Que comprendo que la ternura no es más que un cielo estrellado junto a una mano tibia de la que sostenerse al amanecer. ¿Qué quedará de la piba que fui en el verano que nos conocimos? Me pregunto y el silencio opaca mi respuesta inmediata. Muchas cosas cambiaron desde que la tierra se abrió entre nosotras. Ya no sé si queda algo de lo que abrazaste o de lo que prometimos cuidar. Es difícil colgarse de las expectativas sin caer de boca al piso. Aunque si tengo que ser sincera, mientras el tiempo pasó entre nosotras, aprendí a desmalezar el camino a casa. Lo hice primero por mí y quizás después por vos. No sé si me explico, pero ya no quiero que sangremos si nos volvemos a encontrar. Ahí yo ya había crecido. Ya estaba superando mi complejo de soledad. No, bueno, justo ahí leía y ahí hablaba un poco, ¿no? De esta ternura, como y comprender la ternura desde otro lado. Y eso me pasó, estuve tipo en un momento en una situación con una persona y dije tipo, esto era como, y nada, y fue muy hermoso. Y voy a leer un poema del que hablabas recién, que está escrito en conjunto con Nina Ferrari, que es una poeta y escritora también, contemporánea, muy hermosa, muy solidaria, yo la quiero mucho. Y bueno, y este fue un poema que escribimos una vez y dijimos de qué hablamos, bueno, de la nostalgia de las despedidas, y salió este poema que la verdad tuvo una repercusión muy hermosa, así que me parece que tenía que ser parte del libro. Y dice así: me siento al borde del muelle de la que fui. Me salpican todos los amarres que no supe soltar, las despedidas que no pude tener. Se me mojan los pies con los retazos de angustia por todo lo perdido, aunque por momentos siento que son caricias de la mujer que fui, que desde algún lugar que desconozco me abraza. Con paciencia, con ternura, dejó partir todo aquello que ya no podrá ser, esas partes intocables, esos secretos dolorosos. La corriente se aleja y se lleva la escama de una piel que hoy me es ajena. Me veo partir quedándome, me veo nacer vaciándome. Después de tanto me descubro siendo la luna que mueve el mar que me habita. Ese es un poema que escribimos con Nina que estuvo muy bueno.
el proceso también. Esa frase con la que cerrás el poema a mí me gustó muchísimo. De haber tenido el libro físico en papel la hubiese subrayado. Soy un gran subrayador de libros, hago anotaciones al margen y todo, sobre todo en los de poesía. Pero sí, te voy a mandar el libro, ahora te lo voy a mandar. Estuve a punto de subrayar la computadora. Amo. No, Bueno, estuvo buenísimo, sí. sí. La verdad me gustó mucho el libro, te felicito. Muchas gracias. Y ahora me corresponde hacerte la pregunta más importante de esta presentación del libro. Debe estar muy atenta a Soledad Blanco en este preciso instante. La pregunta es, ¿dónde se puede conseguir el libro? Voy a ver si hice bien las tareas de memoria. El libro se puede conseguir, está en distintas ciudades y está llegando a otras. Con esto de la pandemia está como un poco atrasado todo, pero va a ir llegando a las que faltan. Por ahora en Capital Federal está en Sudestada, en librería Sudestada y en Eterna Cadencia. Es en Capital Federal, en zona sur, hay como un spot ahí en Avellaneda. Después, ¿qué más? En Córdoba está en La Hojarasca, librería, que es una librería hermosa. El otro día vi cómo entregaban el libro y le ponen cosas, como todo muy hermoso. Bueno, acá en Bariloche y en el sur los tengo yo. Y después también llegaron a La Pampa y están en la Masmédula libros. Todas esas librerías las encuentran por Instagram. Y nada, y cada una tiene su protocolo también, porque como están en distintos lugares va cambiando. Pero por ahora está ahí. La Paz Arriba también los tiene en Capital Federal y a veces La Paz Arriba hace entregas gratuitas. Así que nada, y si no me pueden contactar a mí por Instagram y yo vuelvo a repetirles la info. Muy bien, le comento al público, el Instagram de la señorita Morena Ponce es Pibita del Sur, con B larga, Pibita del Sur. Y yo quiero decir, anoté, perdón. sí. Y en Bahía Blanca los tiene Sole Blanco, la editorial. Eso quería decir. El tema que pasó con la editorial, según me informan por Cucaracha, es que Sole Blanco, la querida Sole Blanco, se mudó, vivía en Capital Federal y se mudó, se fue a vivir a Bahía Blanca. Pueden conseguir los libros en www.pecesdeciudad.com.ar, que es la página de la editorial. Tiene un segmento de compra online y hace envíos a todo el seguramente, país. exacto, seguramente la querida Sole Blanco va a estar muy contenta de que compren directamente la editorial. Y por otro lado, yo en lo personal he comprado en varias librerías libros de Peces de Ciudad, he comprado en La Paz Arriba y en Eterna Cadencia, se las recomiendo. La Paz Arriba a mí me envió libros la última vez en la FED, la Feria de Editores. Un amor. Yo compré libros de Peces de Ciudad ahí, me atendieron 10 puntos, así que los que vivan en Cava y quieran, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o alrededores, y quieran comprar en La Paz Arriba, también pueden hacerlo. Tiene un sistema de compra online, no hace falta que se movilicen en la época de la pandemia, esto es necesario resaltarlo. No se corre ningún tipo de riesgo haciendo esa clase de compra. Pueden comprar incluso por Mercado Pago, si no me equivoco, sin la necesidad de tener tarjeta de crédito, sin necesidad de ser un trabajador bancarizado. Así que, nada, les recomiendo el libro, les recomiendo la editorial Peces de Ciudad, a mí me parece muy buena. Te agradezco, ahora me compete hacer el agradecimiento, particularmente a vos, More, por habernos elegido, por haber decidido hacer la presentación de tu libro acá, en Cronistas Latinoamericanos. Le agradezco a todos y todas las que vieron el programa de hoy, esta presentación del libro El lado áspero de la ternura. Y bueno, siempre hacemos un agradecimiento especial para los que lo vieron del principio al final. Todos sabemos cuando vas viendo el numerito que sube y baja, hay gente que entra unos minutos, se va, vuelve a entrar, etc. Sabemos que hay un núcleo duro, un segmento de gente que siempre lo mira, se lo agradecemos.
Les quiero pedir que los que hayan disfrutado de esto, por favor, le pongan me gusta no solo a la publicación que estamos transmitiendo en vivo el evento, sino que le pongan me gusta a la página para que puedan estar al tanto de las novedades. Hacemos muchas cosas interesantes. Y bueno, nada, More, te cedo si querés las últimas palabras Sí, con genial. respecto a lo que quieras decir en el cierre de tu presentación. Estás invitada. No, primero agradecerte a vos y a toda la gente que está detrás de esto, porque yo me comunico con vos, parece que hay un montón de gente moviéndose. Gracias por el espacio, por la invitación, la verdad que a mí me pone muy contenta que en estos tiempos pandémicos, nada, pueda tener un espacio para presentar mi libro y hablar un poco de lo que hago. Y nada, agradecer porque siempre son necesarios estos espacios, tanto como para mí como para otra gente que escriba. Es muy importante que alguien esté bancando esto y más en estos tiempos. Así que gracias por eso y también agradecerle a Sole que seguramente está mirando por apostar conmigo un libro en este año que fue particularmente particular. Y yo estoy muy contenta de que se haya podido hacer este proyecto que haya salido después de tanto tiempo de planificación. Y bueno, y a la gente que está mirando esto, gracias por quedarse. Así que, Muy bueno. bien. Sí, como bien dijiste, realmente, o sea, yo soy, entre comillas, la cara visible de la página, porque soy el que conduce esta clase de eventos, sobre todo las presentaciones del libro, porque soy el que se encarga del sector de literatura de la página, del sector de las entrevistas y todo, soy el que contacta a los escritores, pero sí es real que hay un montón de gente detrás de esto, a los cuales les voy a mandar un saludo y unas felicitaciones, porque este es el último capítulo de Spoiler en Cuarentena. Quiero mandarle un saludo a María José Gordillo, que es la directora de planificación, es de Europa, vive en Berlín. Ella es boliviana, pero estudia en Berlín. Diego Escalante Pacheco, que es el editor de América del Sur. Mauricio Zárate, que es el editor legal, también de América del Sur. Quiero mandarle un saludo grande a Sergio Gerardo Manjón Cervantes, que es el que se encarga de los spoilers en cuarentena. A Rodrigo, que es el de sistemas, que estuvo haciendo con nosotros la prueba de sonido, la prueba de imagen, la prueba de cámara y todo antes de esto. Es profesional la página, les comento. Andrés de la Peña, que es el editor en América del Norte y Centroamérica, él es mexicano. Wow. Y sí, bueno, un saludo a todos ellos, unas felicitaciones particularmente por haber cerrado este ciclo de spoiler en cuarentena. Y te agradezco nuevamente a vos y a Sole Blanco desde la editorial Peces de Ciudad. Y muchas gracias a todos. Los esperamos en nuevos spoiler en cuarentena. Sintonicen cuando puedan, cronistas latinoamericanos. Si quieren, están invitados a dejar el me gusta. Y muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado esto. Lo hacemos de corazón. Lo hacemos porque nos gusta. Totalmente gratis para todos. Esto se hace sencillamente por placer, sin fines de lucro. Así que, nada, un fuerte abrazo para todos. Que termine muy bien el Día de la Madre. Abracen a sus madres los que puedan. Y no olviden cuidarse, que estamos en pandemia. Muchísimas gracias a todos y nos despedimos.